Minutos 7:37 en las Islas Canarias. A ver, se estarán ustedes preguntando qué regalar en Navidades. Bueno, pues en el Club de Amigos del Toro TV han preparado 3 packs para que ustedes puedan regalar a algún familiar. Un pack con 2 libros de don José Javier Esparza, otro pack con 2 libros míos y otro pack con uno de don José Javier y uno mío. Entonces pueden ustedes llamar al teléfono del Club de Amigos, no hace falta que sean socios del Club de Amigos, 91 616 2464, y nada, si adquieren el pack pues les llegarán los ejemplares firmados por los autores. Bueno, tenemos aquí a don Asís Timmermans a mi derecha con el calzón rojo. Con el calzón rojo. Y a mi izquierda con 55 kilos y calzón azul. 55 kilos en cada pierna. Don Borja Montoro. Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, aparte de decir que después de leer los libros de don Luis del Pino y de José Javier Esparza, que son extraordinarios los dos, y lo digo de verdad, pueden leerse el libro de Soto y Bars, que yo todavía no lo he leído, pero lo he empezado y es estupendo. Y quiero saludar a mi prima hermana Rosario, Charo para nosotros, o Charito, depende de Charo, pues porque, en fin, ha sido injustamente olvidada y despreciada por unos y subvencionada ahora por otros, porque supongo que la campaña es anti-Charo, no sé si será que no pueda salir a la calle o que le pagarán algo, o no sé, pero Charo, un abrazo fuerte, un beso y soy todo tuyo. Bueno, me daba una noticia antes don Borja Montoro que yo no había visto. Resulta que, ya saben que ayer Juan Soto y Bars presentaba en Sevilla su libro y entonces pues el comando Charo había intentado reventar la presentación, había habido llamamiento a ir a hacer un escrache, al final fueron solo por media docena de piraos a los que la policía desalojó y la presentación pudo hacerse sin ningún tipo de problema, pero resulta que quien se ha sumado a las críticas al libro a la presentación de Juan Soto y Bars ha sido la consejera de Igualdad de Juanma Moreno Bonilla. Es que no me lo puedo creer. Sí, ha sido muy curioso. Lo leí anoche antes de irme a la cama, estaba leyendo noticias, cuando lo vi dije, no puede ser, son espectaculares. En el Partido Popular tienen ese don especial para salir y meter la pata inmediatamente, porque es cierto que ahora mismo el Partido Socialista está en una situación muy difícil con respecto a las mujeres, tiene una revuelta dentro del propio partido y el Partido Popular parece que había olfateado carne y había dicho, bueno, ahí hay un hueco, porque la juventud parece que está muy volcada en el voto a Vox y es una batalla que el Partido Popular tiene muy difícil y no hay más que ver los mítines, etcétera, un poco más multitudinario el del Templo de Devoz que la reunión de 4 amiguetes que tuvo ayer Feijóo no sé exactamente en qué pueblo de Cáceres, pero vi las imágenes y da un poco de tristeza comparado con lo que hemos estado viendo con Santiago Abascal, toda la tournée que se está haciendo por Extremadura, que es multitudinaria, pero ese hueco para entrar a atacar al Partido Socialista, que es muy bueno y que tiene toda la razón y todos deberíamos hacerlo porque es una colección de gente absolutamente impresentable y además lo peor es que no es que lo sean, es que los han tapado, es que oficialmente desde el partido se les ha tapado. Y el Partido Popular puede morder y puede atacar, y entonces va y se dedica. Una consejera es un ministro de Moreno Bonilla, es una mano derecha de Moreno Bonilla, además es una persona con mucha influencia en la Junta de Andalucía, en el gobierno de Andalucía, y no tiene mejor ocurrencia y mejor cosa que hacer ayer que meterse en este fregado donde van unas a hacerle un escrache a Juan Soto y Bars en una presentación de un libro que no está hablando más que de un problema que es muy serio. Quiero decir, hay un problema muy serio en España y es verdad que hay un nivel un índice de criminalidad que no deja de subir, además, por más dinero que invierta ese ministerio, que se ha demostrado perfectamente inútil, porque si invierte dinero y las cifras siguen siendo las mismas, es que algo no se está haciendo bien. Entonces,
hay mucha violencia en general, hay mucha violencia doméstica y hay esa violencia que estas personas se empeñan por sacarle rédito político, llamar violencia de género, y hay muchas mujeres que han sido asesinadas a manos de sus maridos y hay muchos hombres que han sido asesinados también y hay muchos hombres que han sido asesinados por hombres, etcétera, etcétera. Hay una ola de crimen en general, pero es verdad que hay muchas mujeres que han sido asesinadas por sus maridos. Entonces esto se les pretende sacar un rédito político, etcétera, etcétera. Esa realidad existe, pero es que Juan Soto Ibars, su libro, está hablando de otra realidad que también existe, que es que precisamente por eso se han hecho unas leyes que son perfectamente inicuos y que gracias a esas leyes se están llevando adelante procedimientos que son perfectamente injustos y que hay muchos hombres que han sufrido, y hay hombres a los que se les ha privado de la patria potestad y han dejado de ver a sus hijos, sencillamente porque una mujer acude a la policía, te denuncia y te ha hecho la vida polvo. Sí. Y además una cosa perjudica a la otra, es decir, es increíble que se escandalice a alguien porque alguien analice precisamente, porque Juan Soto Ibars también entra en eso, analice los casos o la frecuencia de los casos de maltrato a mujeres. O sea, quiero decir, analizar cuáles son las circunstancias o las estratos sociales o etcétera donde se produce es importante, es decir, un factor de riesgo desde luego importante para que una mujer sufra un maltrato es trabajar o estar cerca de militantes del PSOE o sobre todo de altos cargos del PSOE, es decir, esto se configura como una causa de riesgo de maltrato a las mujeres, pero esto contaba Soto Ibars, analizaba estos factores y resulta que es que si uno descubre pues que hay determinado estrato social o nivel de estudios o condición de extranjero o lo que sea, etcétera, que incide en ese riesgo, pues hay que decirlo y afrontarlo, y eso no quiere decir ni que todos los extranjeros sean todos malos, ni que nadie lo dice. Y luego en segundo lugar, claro, pues la realidad que es que se utiliza, como está mal hecha y como está hecha de una manera, como decía Borja, inicua, esa ley, se utiliza esa ley con toda facilidad para que mujeres que no han sufrido maltrato lo utilicen contra los hombres. Y eso, por supuesto, perjudica a los hombres. Y también perjudica a las mujeres maltratadas. Y por supuesto perjudica a las causas reales. A las causas reales, claro, exactamente. Claro. Y entonces resulta que cuando sale un libro que cuenta esto y lo cuenta de una manera pues muy ecuánime. Yo no he leído todavía el libro, lo acabo de empezar, pero he estado escuchando las presentaciones y lo que cuenta Juan Soto Ibars, y es decir, Juan Soto Ibars no niega que haya casos, muchos poco regulares, de maltrato a mujeres o de violencia. Lo que tenemos que preguntar en este caso, que es al margen de la presentación, al margen de las noticias del Scratch, etcétera, resulta que hay alguien que da un paso adelante políticamente, que es una consejera de la Junta de Andalucía, y hay que preguntarle al Partido Popular, ¿está usted de acuerdo con lo que sostiene la consejera? ¿Cuál es su postura frente a las acusaciones falsas de mujeres, etcétera? Y además es que, a mí me interesa saberlo. Claro, pero es una cosa irritante, porque es que alguien dice, hay casos de violencia contra mujeres, pero también hay muchos casos, no dice pero, y además hay casos también, hay muchos casos, demasiados, en los que las leyes contra la llamada violencia de género se utilizan contra los hombres injustamente, sin estar causados. Y entonces, en respuesta a eso, la consejera de la Junta de Andalucía, o no sé quién, dice: hay violencia contra las mujeres, y negar eso y atar pero si nadie ha dicho que haya casos de maltrato a las mujeres, independientemente del análisis que se haga sobre ese tema, nadie lo ha dicho. Está explicitando una realidad en la que Juan Soto Ibars mismo contaba que desde que habló de ese libro, antes de presentarlo, creo que recordar que en Espejo Público, en alguno de los programas en los que interviene, desde ese momento empezó a recibir multitud de llamadas, sobre todo de profesionales del ámbito de la justicia o de la policía, que le contaban las cosas que les estaban obligando a hacer. Y uno de los datos que decía Juan Soto Ibars es que cuando le llamaban personas afectadas, en un porcentaje altísimo, quiero recordar que 2/3, quienes le llaman eran mujeres. Eran mujeres. Es que esto es como pensar, o sea, que a mí me importa poco que maltrate a una mujer y sin embargo me importa muchísimo que denuncien falsamente o maltraten a un hombre. No, señor.
No, señor, pero ¿qué es esto de dividir la sociedad entre hombres y mujeres y entre buenos y malos? No, no, señor, a nosotros, a todos, nos importa igual que maltrate a un hombre, que maltrate a una mujer, y también nos importa que se denuncie falsamente en demasiados casos. Es decir, bueno, es que tenemos... tener que decir obviedades, supongo que le irritará a nuestros oyentes o algo, ¿no? Pero es que es tan necesario. Pues no, yo creo que no les irrita a nuestros oyentes, porque están tan saturados de la propaganda que viene de los terminales oficiales que necesitan que alguien ponga un poco de sentido común, y escuchar repetitivamente el sentido común pues tampoco satura a nadie. Dentro de esta política de separación, de disgregación, de generar lucha hombre-mujer. Sí, sí. Y en este sentido, y aprovechando la ocasión, ya que estamos siempre ahí pugnando y tal por la lucha, yo quiero celebrar donde no hay lucha a mi querida amiga Elena y a su marido Vicente, que hoy cumple 27 años, y que me ha escrito y me ha dicho: ¡ay, por favor, dedícaselo a Vicente! Digo, pues se lo prometo, voy a intentar hacerlo, así que por eso he metido la cuña. Bueno, a Vicente y a Elena, ¿no? Porque, a Vicente y a Elena, evidentemente. Porque... Bueno, ya me lo ha pedido para Vicente y yo. Pues bueno. Para los dos, un abrazo fuerte desde aquí, que son muy buenos oyentes y están siempre ahí al pie del cañón. Qué bueno. En fin, lo dicho, ignoro porque el Partido Popular nunca pierde ocasión de hacerse daño a sí mismo. ¿No podían ponerle una mordaza a la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía? No, lo que teníamos que hacer es ponerle un micrófono a la candidata a la Junta de Extremadura para ver qué opina. Sí, hay que preguntarle a María Guardiola qué opina del libro de Soto Ibars, a ver por dónde sale. Pero vamos a ver, Luis, yo no quiero mordazas. Que hablen, que hablen los micrófonos. Yo, vamos... ¡Qué maldad! O sea, desde Génova, no sé lo que pensarán, pero yo desde que luego se retraten, que ¿no? le pongan otro micrófono hoy y mañana. Claro, es que además son cosas de sentido común. Es que son cosas de sentido común. Entonces, si de verdad las consejeras o los consejeros del Partido Popular en algunos lados quieren desaprovechar la oportunidad de sumarse al sentido común, pues lo que pasará es que dentro de, no sé si 3 meses o 3 años o lo que sea, dirán lo que ahora no es que esté diciendo, por ejemplo, gente de Vox. Juan Soto Ibars no es un tipo de derechas, ni es un tipo que cercano a Vox, no sé muy bien lo que es, pero desde luego no es eso, ¿verdad? ¿De verdad están empeñados por corrección política, por prejuicios, por lo que sea, el Partido Popular y otros? Está empeñado en dejarle esa posición de sentido común, en el ámbito de la política, quiero decir, a solo un partido. Eso no debería ser así. O sea, el hecho de detectar que una ley se articula de una manera que promueve e incentiva las denuncias falsas, no parecería, en principio, no debería parecer una cuestión de derechas, izquierdas o medio pensionista. Es decir, los del Atleti, los del Madrid, parece que no deberían tener una posición distinta ante una realidad clara. Y resulta que están empeñados en convertir la política y en convertir la sociedad en un juego de buenos y malos, en un juego de dos bandos, y bueno... Y lo más lamentable es que efectivamente eso es una iniciativa política que viene de la izquierda, de la extrema izquierda, que son las que hicieron realmente el intento de escrache ayer en la librería de Sevilla, y entonces miras alrededor y dices, bueno, ¿qué respuesta tienes? Y resulta que el partido de la oposición se apunta. Es increíble. Entonces dices... es increíble. Bueno, o sea, verdaderamente, sí, me imagino. desde la dirección de Génova piensan que eso es la política. Bueno, no seas injusto y no digas que el partido de la oposición, o sea, ha sido la consejera de la Junta de Andalucía. Estoy absolutamente seguro de que estas horas está en este momento Feijóo desautorizando esta inoportuna intervención de la Junta de Andalucía. Seguro, vamos a ver si recogemos las declaraciones. La ironía, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo bajan de revueltas las aguas en el Partido Socialista. Les ha estallado un caso que yo decía ayer que dudaba de que hubiera estallado antes de la condena de García Ortiz, porque hasta que García Ortiz fue condenado, a Sánchez le rodeaba una especie de aura de invencibilidad. Nadie me puede tocar, hago lo que me da la gana, lanzo a todo el mundo un órdago y huyo hacia adelante como me parezca. Hasta que llegó la condena de García Ortiz, después de que lanzara un órdago al Supremo y el Supremo dijera, bueno, pues chico, pues nada, te lo vemos. Y entonces de repente, cosas que pasaban en el Partido Socialista sin que nadie alzara la voz,
empiezan a aflorar. Y se ha montado un follón con lo de Paco Salazar absolutamente demencial. Y ahora mismo pues se están pidiendo cabezas, por ejemplo, de María Jesús Montero, por ejemplo, de la actual coordinadora de la Secretaría de Organización del PSOE, Torró, por haber protegido a un Paco Salazar sobre el que había denuncias hace 5 meses que no solo no se han investigado, sino que, como decía ayer La Sexta, el PSOE ha intentado colocar a Paco Salazar en alguna embajada extranjera en Madrid. Oye, date un trabajito aquí al amigo. O sea, alguien acusado de acoso sexual, Sánchez le protege. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sabe Sánchez de las primarias de... Perdón, ¿qué sabe Salazar de las primarias de Sánchez? Exacto. Claro. Es que además este es el caso Sánchez. Yo estoy un poquito, no cansado, pero preocupado por esas conversaciones de amigos en que cuando se habla del factor personal de los políticos, es decir, de su origen, lo rechazan, ¿no? Eso no. Hombre, vamos a ver, el factor personal es relevante. Uno de los clásicos, por ejemplo, de la historia del siglo XX, de tiempos modernos de Paul Johnson, una de las cosas más brillantes que hace es determinar, es examinar cómo las condiciones personales, la personalidad de los grandes dirigentes ha determinado en muchísimo la historia del siglo XX. No solo eso, pero eso también. Entonces, claro, ¿qué podía salir mal? O sea, un señor que, en fin, será lo que sea, Pedro Sánchez, se casa con la hija de un proxeneta. Me perdonan, yo no sé si esto se puede decir, pero bueno, o del... Te perdono que no hayas dicho un putañero. Bueno, pero es que yo soy fisno. Es decir, se casa con esta persona, vive del dinero de la prostitución, porque los pisos donde, al menos uno de los 2 pisos donde ha vivido Pedro Sánchez está pagado con el dinero de la prostitución, y el piso de la casa de vacaciones donde ha veraneado en Almería, no recuerdo si en Vera o en Mojácar, está cedida directamente por una sociedad cuya actividad es precisamente sostener prostitución. Luego conquista el poder del PSOE, aparentemente, como todos sabíamos, porque todos lo sabíamos, pero ahora lo ha dicho Koldo, y que lo diga Koldo, no voy a decir ahora por qué, lo hace verosímil, resulta que ha conquistado el poder en el PSOE con amaños, con dinero de la prostitución también, con el dinero de su suegro. Y para conquistarlo se ha rodeado de un portero de puticlub, un gran consumidor de prostitución, y otro que conoció al portero de puticlub en Navarra, es decir, Cerdán, Ábalos, Koldo. Es decir, ¿qué podía Salazar venía después. Claro, era el que iba a sustituir. Que claro, ¿qué podía salir? Claro, elige al consumidor de prostitución, que ya llevaba montando ONGs desde hace tiempo para, con dinero público, colocar a sus esposas o lo que fuera. El segundo no, el que elige a la vez, aunque luego le sucede en la Secretaría, es Cerdán, que es el signo de la corrupción en Navarra, y el tercero que coloca como secretario de organización del PSOE es precisamente Salazar, que antes de ¿cómo se llama esto? Un coitus interruptus, perdón, no sé si es horario. ¿Gatillazo? Gatillazo es más. Quiere decir, sí, gatillazo. Es mucho terminología más, de calle. Es más ajustado. Es decir, es que iba a colocarle. ¿Qué ocurre? Que el caso Salazar, con características distintas, sigue siendo el caso Sánchez. Es que esto todo emana de Sánchez. Si estuviéramos hablando de alguien lejano, que tiene unos colaboradores, que vienen del mundo de antes, cuando había un ministro de Industria, o cuando había un ministro de algo importante, en algunas ocasiones, no digo en todas, pero en algunas ocasiones, quien venía era una persona de prestigio, que tenía experiencia en la gestión de determinadas cosas, y por eso era cercano ideológicamente o no, pero que por eso era ministro. Esto ha ocurrido alguna vez. Ahora no. Es decir, si Ábalos era ministro, no es porque tuviera experiencia en gestión, no, era porque era cómplice de Pedro Sánchez. Punto. Si Santos Cerdán fue secretario de organización y tenía las responsabilidades en el Parlamento que tenía, era sencillamente por su cercanía personal y por su complicidad con Pedro Sánchez. Personal y financiera, probablemente. Todo así, pero lo que quiero decir es que uno puede pensar... Pero luego no conoce a nadie. Luego no conoce, pero es que, claro, pero esto es al revés. Imagínese usted que hay, repito, que hay Boyer, no sé, Boyer no es que fuera previamente
experto en banca, pero Goya era una persona muy formada en otras cosas. Era un tipo muy prestigioso en filosofía de la ciencia, por ejemplo, y en otras cosas. Pero quiero decir que era un tipo que venía probablemente recomendado por un prestigio, por un trabajo, etcétera. Imagínese usted, que no fue así, estoy poniendo que una persona así roba o utiliza dinero público para prostitutas o hace lo que sea. Es creíble que el presidente del gobierno... Es creíble, es que no quiero ahora... En fin, es creíble que el presidente del gobierno diga, joder, a mí me había venido con las mejores recomendaciones y me he equivocado. Pero el caso de Salazar, el caso de Cerdán, el caso de Ábalos, el caso de Koldo es exactamente al contrario. ¿Cuál es lo que hace llegar a todos estos a la cúpula para robar o para seguir robando o para seguir financiando prostitución? La complicidad en todo con Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué? Bueno, ¿Qué? Es una conversación que el Pedro Sánchez ahora mismo se encuentra. Si fuese el único problema que tiene. Yo es que creo que además, como realmente, luego te imagino que puede que sea una cuestión para más adelante, para después, pero todo esto además lo vemos con las noticias de ayer, de la cumbre con Marruecos, de la que se han firmado cosas que no sabemos, pero ¿por qué los ciudadanos no tenemos derecho a saber lo que se ha firmado? Porque lo que firme Sánchez no es de Sánchez, es mío, es que yo soy pueblo soberano. Resulta que no sé qué concesiones se le han hecho, si las explotaciones de no sé qué en Canarias, no lo sabemos, pero a partir de qué momento un gobierno puede firmar con un gobierno extranjero concesiones o acuerdos sin que y la prensa no se ha revuelto, que yo sepa. Aquí, en un país donde se dejaron las cámaras en el suelo. Algo hemos protestado, algunos. Sí. Pero quiero decir que hay un momento en el que... Pero hay una indolencia, ¿verdad?, en la sociedad. Parece que hay que hacer las barbaridades que se hace contra Estados Unidos, contra Israel, contra tal, cediendo a Marruecos, cediendo a China. Por cierto, un extraordinario artículo hace Venegas, 2 o 3 días de Javier Venegas sobre el tema de China. Javier Venegas ha escrito recientemente un extraordinario libro sobre el tema, pero recomiendo el artículo en The Objective, creo recordar, sobre la sumisión de determinadas personas. Ahí está Pablo Iglesias ahora de comisionista. Sí. Y por supuesto un personaje siniestro, pero absolutamente siniestro, de Teresa Rivera, que ahora quiere colocar a la hijita, por cierto, en el Tribunal Supremo, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Todo esto está sucediendo y todo esto se resume al final en la captación de voto, en la frase de ayer de Pedro Sánchez. Claro. Que no quiero que gane la derecha. Es todo lo que hay. Tienes ahora mismo no sé cuántos putañeros en las portadas de todos los periódicos de España. A las mujeres dentro del Partido Socialista, alzadas, la mitad de ellas, las militantes, porque resulta que están rodeadas de babosos en la mitad de las sedes del partido, aquí y allá, en Torremolinos también. Resulta que hay uno que hemos estado viendo los mensajes, que además es un estilo tan chusco, tan gañán, es una cosa tan infumable, que luego dices, y todas estas personas que se supone que ellas, en toda su buena voluntad, que me imagino que hay gente que todavía milita en el Partido Socialista y aunque nos parezca increíble, tiene buena voluntad. Yo me lo puedo llegar incluso a creer. Yo empiezo, pero vamos, están dentro de ese partido y con toda su buena voluntad se dirigen a los órganos internos del partido a quejarse. El partido les ha dado la vuelta, les ha dado un portazo. Y luego, perdón. Y todo esto está sucediendo y tienes la noticia y la única escapatoria que tiene este tío es, bueno, yo creo que una de las cosas que a lo mejor nunca sabremos o lo acabaremos intuyendo, que habrá firmado con Marruecos, yo creo que tiene que estar mirando una escapatoria. Pero es que, y luego la venganza... Ha dicho usted la palabra clave, luego. Después de la tertulia. Bueno, Goya, del museo al palacio. ¿Por qué no se puede usted perder esta exposición? En un año lleno de grandes exposiciones en toda España, Goya, del museo al palacio, brilla con luz propia por su propuesta innovadora y por unir en un mismo recorrido lo mejor del patrimonio artístico y arquitectónico de nuestro país. No es solo una exposición, es una experiencia que celebra el arte, la historia y también el espíritu navideño en un escenario único como el Palacio de la Aljafería. Si busca un plan cultural para estas fiestas, Zaragoza lo tiene todo. Pasee por la Aljafería, descubra 62 obras maestras de Goya y déjese sorprender por un entorno que le transporta siglos atrás. Y recuerde, Goya le espera en la Aljafería. No se lo pierda.
Bueno, estábamos hablando de Sánchez, oye, no sé por qué, fuera de micrófono, y estábamos diciendo que esta es una situación donde todo el mundo da por sentado que ya la legislatura no da para más y que por tanto habrá adelanto electoral, pero decía don Asís Timmermans, ¿por qué lo decía don Asís? Que nada, que Sánchez, vamos, seguirá adelante. No, o sea, tampoco quiero hacer una apuesta porque ando mal de efectivo, pero ha habido ya muchísimas fases desde hace, yo diría, años en las que la salida natural era un adelanto electoral o una dimisión, etcétera, y el simple hecho de estar sin presupuestos desde hace 3 años y otras cosas es que no ocurre en ningún lugar del mundo, es que no ocurre. Bueno, y fíjese que lo de los presupuestos es casi lo menor. Entonces, en este momento decía don Luis que yo creo que, o sea, es una persona a la que yo admiro enormemente, es el tipo más inteligente del mundo, pero yo creo que, bueno, claro, optimismo es bueno, ¿no? Es una virtud, ¿no? Pero se vive más. Se vive más, sí, mejor. Pero la lógica dice que tiene que haber elecciones pronto. Yo no descarto que las haya por muchos motivos si le conviene a Sánchez. Pero Sánchez es capaz de seguir 3 años sin presupuestos, con una de sus mayores personas de confianza, que es Salazar. No solo descubierto su comportamiento acosador o lo que sea, sino que quien ha sido descubierto, aunque muchos ya lo sabíamos, es que el PSOE es una máquina sectaria que, por supuesto, lo que hizo es proteger a Salazar y a sus compinches y recriminar a las denunciantes. Porque ese es el tema. O sepultar sus denuncias. En esa situación, en la situación en la que se está vendiendo España a trozos, en la que Ábalos ya y Koldo, para advertir, porque yo creo que todavía lo que están haciendo es advertir, porque el PSOE no les va a demandar, porque tienen pruebas seguramente, Ábalos y Koldo están dejando a Sánchez a la altura del betún, no solo en lo jurídico, es decir, señalando las corrupciones posibles o presuntas de la propia Begoña Gómez y de Sánchez, sino en lo personal. Ya han deslizado que aquí es que machistas o decir que a quién vamos a nombrar, como decía uno del PSOE, como dijo en el PSOE, ¿a quién nombramos esto? A la que tiene las tetas más grandes. Bueno, pues entonces Ábalos... De Izquierda Unida era Diego Valderas. Era Diego Valderas, bueno, sí. Es decir... y luego hay otro caso de uno de RC. Ajá. Bueno, quiero decir que esto es ya, en esta situación, casi es inevitable sería inevitable unas elecciones generales. Pero es que Sánchez, claro, ¿qué sentido tiene esperar? No tendría ningún sentido si las cosas que tuviera planeado hacer Sánchez o su banda llamada PSOE fueran las normales que hace algún partido, intentar hacer una gestión mejor, intentar esperar, pero no son esas. O sea, Sánchez va a asaltar, si puede, la justicia definitivamente. Intentar colocar en el Supremo, en la Sala del Supremo, a la Bacigalupo es casi una broma, ¿no? Porque es casi una broma, porque es que es casi decir, venga, ¿qué apellido está asociado con la arbitrariedad judicial en favor del Partido Socialista? Bacigalupo. Ya está, es que yo llamándome Montoro no me gusta por los apellidos porque puede tener trampa. Ya, pero eso imprime carácter porque tú has conseguido superar van a cara descubierta y se han quitado todas las máscaras. Sí. Es que es el problema de... estábamos hablando... es que además añadimos que el fiscal general del Estado acaba de ser condenado, sí. Cuando además podía haber sido condenado por una acción propia, pero es que ha sido condenado descaradamente con el apoyo del gobierno, que el presidente del gobierno una semana antes, en una entrevista, dijo que no es que pensara que era inocente, es que afirmó que era inocente, rebelándose contra el sistema lógico de división de poderes. Es decir, el sistema a reventar. Cuando yo digo que el sistema ha reventado es una cosa que es más grave que el mero hecho de la técnica jurídica de cómo son los resortes de contrapoder, etcétera. Porque eso es un mecanismo que es muy delicado. El problema es que lo que usted dice tiene toda la razón. En unas circunstancias normales, en un país normal,
con este tipo de cosas en las portadas de la prensa, un gobierno no puede sostenerse, al margen de que tenga los presupuestos sin aprobar, que por supuesto un gobierno tiene que caer por eso, porque está ahí para primera y principalmente para gestionar el dinero de todos los españoles. Y si no es capaz de hacerlo, porque no tiene apoyos parlamentarios, pues es porque los españoles que se ven representados en las cámaras dicen, pues es que usted no tiene nuestro sustento, no tiene usted... Bien, al margen de todo eso y al margen de que institucionalmente las cosas hayan salido como están, todo el cúmulo de circunstancias sería más que suficiente en cualquier país, incluso en el nuestro propio, hace unos cuantos años, para que un gobierno hubiese caído. Pero no ha caído. Y el problema ya no es que estemos poniendo en duda y decir, anda, nos estamos dando cuenta de que el sistema no tiene esos resortes de contrapoder realmente. Estamos aguantando, quiero decir, que se está aguantando heroicamente en la justicia, básicamente, y poquito más. Poco más. Pero han asaltado completamente la radio, televisión española, todo se lo han. Y además, cuidado, con complicidad, porque estamos hablando del director general de Radio Televisión Española, pero ese señor fue elegido y ese señor había pasado por Telemadrid previamente, como ha dicho don Luis esta mañana. El problema es que socialmente se ha admitido. Quiero decir, ¿por qué salta el sistema? Por las cuadernas del sistema están crujiendo porque esto antes era intolerable, era sencillamente intolerable. La nación se tenía que alzar y tenía que decir, no, por ahí no pasamos. No, se hace una huelga, no, pero aquí seguimos viviendo todos, seguimos saliendo a la calle, seguimos pagando nuestros impuestos y seguimos admitiendo que nos vayamos a tener que comprar una puñetera baliza que nadie usa en todo el mundo, sabiendo, como sabemos todos, que detrás de eso, antes o después de todos unos años, tendremos portadas de prensa hablando del chollo de las balizas, porque hay un dinero que se lleva a Hacienda y un dinero que se lleva a China. Y sabiendo que si cruzas la frontera de Francia o de Portugal, frontera que no existe, por cierto, si cruzas esa raya, tienes que llevar los triángulos y tienes que llevarlos en Francia, en Portugal y en cualquier sitio civilizado. Claro. Con lo cual, y yo hace poco tuve un reventón en carretera y me puse los triángulos funcionan francamente bien. No me habría gustado verme en la misma situación poniendo la puñetera baliza. Pues ahí tenemos ahora todos que tragar y pasar por el aro de una cosa que es evidentemente injusta y aquí seguimos. Pero esa normalización, o sea, bueno, esa normalización quiero decir de la condición delictiva o presuntamente delictiva de quienes nos gobiernan. Es decir, tiene muchas razones, pero yo creo que la derecha, o por lo menos parte de la derecha, no está preparada para aceptar una realidad que es la tormenta perfecta. Es decir, el Partido Socialista del Gobierno tiene por una parte, es una parte sectaria, o sea, de cara a los electores y a los votantes, es una secta, es decir, es una secta a la que votan porque sí, y votan por lo que ha dicho Sánchez, que malo es pero no tonto. Es decir, para ganar, para que pierda la derecha, que ha dicho con voz engolada. Es una secta y es el bien y el mal es la derecha, haga lo que hagan los míos. Una secta de cara afuera, pero esa secta está gobernada por una banda de delincuentes que vienen, que en este caso vienen directamente de la prostitución. Me dirá mi amigo Fernando, saludos, me dice, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Pues claro que tiene que ver. ¿Cómo no va a tener que ver que un señor esté moviéndose y beneficiándose desde su más tierna juventud del dinero de la prostitución para obtener sus intereses políticos? ¿Cómo no tiene que ver que Begoña Gómez haya estado gestionando el dinero de las prostitutas o los prostitutos o las dos cosas que recaudaba en los locales de su padre y que tenga esa obsesión y que utilice los recursos del Estado y mueva intermediaciones, que estamos hablando en el caso de la Organización del Turismo de cientos de millones y en el caso de otras compañías de miles de millones? ¿Cómo no tiene que ver ese origen para que tenga que limpiarlo, que tenga la obsesión de ser catedrática? Y como contaba, ya no recuerdo porque hay tantas fuentes, como contaba ayer, ya no me acuerdo dónde lo leí, pero ahora lo recuerdo. Sí, Alejandro Entrambas-Aguas, y como contaba, es decir, es que tenía la obsesión de elevarse a ella misma, y entonces cuando propuso y obtuvo, por medio de sus influencias, una cátedra extraordinaria. Quien conoce la universidad sabe que una cátedra no significa, no la lleva habitual, no la lleva siempre. No la lleva siempre un catedrático. Una cátedra es digamos, una institución aparte, con un programa propio, no aparte, pero con un programa propio. Pero claro, ¿qué ocurre? Que eso dignificaba a Begoña Gómez y le permitía una proyección profesional. Y entonces contaba Alejandro que iba diciendo por ahí que era catedrática. Bueno, no solamente iba diciendo por ahí que era catedrática, sino que cuando tenían reuniones el otro día salieron las imágenes de una reunión Zoom de estas en las que aparecía tal, y ella se presentaba como Begoña Gómez,
catedrática de la Complutense, lo primero que decía es ella, es la que venía y decía, sí, soy la mujer de Pedro Sánchez, porque estaban en una reunión con concejales de ayuntamientos, no sé qué, no sé cuántos, de manera que, como la gente, porque no todo el mundo sabe que ahora sí, pero hace unos años no se asociaba inmediatamente el nombre Begoña Gómez, catedrática de la Complutense, con Pedro Sánchez, pero ya lo quería dejar muy claro. Pero de hecho, ella sí decía, soy Begoña Gómez, todo el mundo decía, la hija de Sabiniano, ¿no? Es lo que sabía. Dice, pillín, me suena tu cara, diría. Sí. Claro, pero que esa es otra. Que es que estamos hablando de unos prostíbulos en los cuales, como sucede muchas veces en estos lugares, pero en este caso lo sabemos a ciencia cierta, digamos que sobrevivían o se les permitía su actividad a cambio de colaborar con la policía. Y eso se sabe, y eso no solo porque lo ha contado Villarejo, sino porque se sabe. ¿Cómo se colabora con la policía? De muchas maneras. Una de ellas es grabando. Claro, es que el problema de los prostíbulos, al margen de que la actividad sea ese submundo y esa actividad que es... Que por supuesto enseguida vendrán unas cuantas voces diciendo que es una actividad muy decente y que puede ser y que ejercida entre adultos libremente y tal. Yo no estoy de acuerdo, creo que es un submundo que verdaderamente daña a la sociedad y que no es bueno para el ser humano y que está contra la dignidad natural del ser humano. Creo que eso no es un negocio limpio. Pero, al margen de todo, es que en este caso no es solamente si se venden o se compran, porque es que lo que hemos conocido, lo que han dicho personas que sabían perfectamente las actividades, es que allí primero se utilizaba a menores para la prostitución, además, sí. Y segundo, que se grababa a la gente. Claro, es que eso ya es otra historia. Claro. Eso es completamente distinto. Claro. Es utilizar... Entonces ya el negocio no es solamente la prostitución. Claro. El negocio, entonces dices, es un negocio de extorsión política. Claro. Porque cuando tú tienes a no sé quién, pero estos son suposiciones, si tú tienes a un juez, a un obispo, a un fiscal, a un ministro o a un consejero de Hacienda del gobierno vasco grabados, y digo que ninguno de los casos me consta que sea real para que no haya confusión, sí. Pero estoy dando supuestos, y tú tienes a todas estas personas y les puedes mandar un vídeo y decir, mira lo que tengo de ti. A partir de ese momento tú tienes una palanca que te permite jugar en el terreno de juego en el que se supone que todos tenemos que jugar limpiamente, con una ventaja que es la ventaja del chantaje, que es lo que estamos viendo, que la política española desde hace mucho tiempo se está desarrollando delante de nuestras propias narices de esa manera. De esa manera, claro. Y además es que quiero decir que si conoces todo eso y todo lo que acaba de describir don Borja Montoro es real, es decir, los prostíbulos de Sabiniano Gómez o etcétera, no son una teoría de la conspiración, no, quiero decir que es que son lo sabe toda España. Lo sabe toda España y son instituciones reales donde se ha ejercido prostitución, etcétera, ¿no? Entonces... Pero yo quiero saber dónde están las grabaciones. Porque tenemos la declaración de Villarejo de que él iba, de acuerdo con Sabiniano, con la familia de Begoña, a instalar cámaras y micrófonos en las saunas para pillar en actitudes poco nobles a políticos, periodistas, empresarios, jueces, policías. ¿Esas grabaciones dónde están? Es que el problema de ese tipo de grabaciones es que sirven como amenaza, pero en el momento que salen a la luz... Pero esas, perdón, en su pregunta... La amenaza se enerva, es decir... Si Villarejo ahora mismo sacase a la luz todo lo que puede tener guardado, o Koldo, o cualquiera de estos, sacase a la luz todo lo que tiene guardado, todos sabríamos todo, pero Villarejo y Koldo se pasaban el resto de su existencia en la cárcel. Claro, pero don Luis, usted está preguntando, si usted es inteligente, usted pregunta lo que ya sabe, o lo que ya supone. No es así, usted no sabe... Si le respondiera, tendría que silenciarle luego. Oye, yo me silencio... Bueno, usted me silencia habitualmente de malas maneras, pero bueno. No, pero lo que quiero decir es que yo no repito las cosas por capricho. Es decir, la estrategia contra el gobierno de Pedro Sánchez, contra el gobierno del PSOE, tiene que estar adaptada a la amenaza y a la realidad de ese gobierno. Y este es un gobierno que repito, que está movido por una secta de cara al exterior y una banda, una auténtica banda en el interior. Y hay que plantearlo así. Quiero decir que cualquier votación, cualquier acto en el Congreso o fuera del Congreso, hay que hacerlo siendo consciente de que nos estamos enfrentando con una banda de delincuentes. Y eso no está preparada la derecha o parte de la derecha, al menos no está preparada para aceptarlo. Ahí es donde está el problema. Es cuando hablamos del sistema. El sistema es
no es lo que sucede encima del terreno de juego. Siempre habrá corrupción, pero el sistema es el terreno de juego. El terreno de juego, el gran pacto, el consenso del 76, que luego se traduce en la Constitución, entonces es porque todos pensábamos que habíamos llegado a un consenso. Cuando se defiende la Constitución a capa y espada, ahora mismo lo que se está defendiendo es la capa pictórica que va sobre el soporte. Y el soporte es lo que está roto ya. Cuando ahora mismo estoy aplicando una terminología que me conozco porque mi mujer es restauradora. Cuando se craquela un cuadro, etcétera, muchas veces es porque la capa, porque el soporte es lo que está mal debajo, especialmente en tablas, etcétera. Quiero decir, lo que vemos en la superficie es, bueno, este control no ha funcionado, aquello lo han asaltado, no. Lo que han roto realmente es el soporte del sistema. Y eso es lo que la derecha, efectivamente, una parte de la derecha tradicional que ha estado siempre, lo que llamamos el Partido Popular, no lo quiere aceptar porque forma parte de ese sistema, está muy incrustado en ese sistema y ha vivido de ese sistema y sigue viviendo. Y tiene muchas familias también, igual que el Partido Socialista, dependientes de ese sistema. Y aceptar que el sistema se ha roto es muy duro porque es necesario llegar a otro distinto. Es verdad que gente dice, conseguimos llegar a un consenso en el año después de la muerte de Franco y hemos vivido tal. Conseguimos llegar a un consenso que se ha demostrado que en realidad no era un consenso. Es que había gente que no estaba por el consenso. Además, se está repitiendo lo que sucedió hace 90 años. Y además a lo que se había llegado en el 76 era a una reconciliación. Lo que había que hacer luego no era esa cosa que vendieron los políticos de la transición, que en algunas cosas lo hicieron bien, pero en otras no. Esa cosa que vendieron como si de repente hubieran salido y se hubieran reconciliado la nación porque un señor lo hubiera dicho y entonces la nación se había reconciliado mucho antes. Y como pasa siempre en estos procedimientos, en estos eventos históricos, como pasa siempre, esa reconciliación se había producido a veces lentamente y a veces luego muy rápidamente desde el mismo día en que acabó la guerra. Es que la transición fue posible porque la nación ya estaba reconciliada. ¿Por qué desde que muere? Bueno, es otro debate y no es el momento, pero ¿por qué desde que muere Francisco Franco, lo que llamaban entonces el hecho biológico? Se estaba esperando el hecho. Desde que muere Francisco Franco hasta que hay una ley que aprueban las Cortes franquistas, en la cual se convocarán elecciones generales a Congreso y Senado, y se dice cómo se convocarán, entre la muerte de Franco y esa ley, pasaron 11 meses. 11 meses. Sí, es un sistema que ya estaba, porque la nación ya estaba reconciliada e incluso preparada en gran parte jurídicamente. Pero lo que quiero decir es que hay que enfrentar el sistema. Ya no vale pedir elecciones generales como si lo que ocurriera fuera la ausencia de una mayoría parlamentaria o la ausencia de presupuestos. No, lo que ocurre es más grave. Y el objetivo, por supuesto, para una mínima sanidad del derecho y de la moral pública es que los delincuentes... Me ha gustado eso de una mínima sanidad del derecho y de la moral pública. ¿Verdad? Sí. Esto es que me lo había apuntado para soltarlo. Lo que es preciso es que sean procesados y juzgados los delincuentes. Y la peor corrupción de este gobierno, y fíjese que estamos hablando de presuntos saqueos bárbaros, entrega de cantidades astronómicas a distintos países mientras se deja morir a enfermos de la... Han hecho barbaridades. Bueno, pues la mayor barbaridad es entregar el país, por una parte, a sus enemigos internos, es decir, pactar la gobernación con una banda terrorista y con una banda golpista que acaba de dar un golpe de Estado. Eso es la peor corrupción que existe. Que van a mandar a Bolaños a Que van a mandar a Bolaños. Vale. Es el segundo de a bordo del gobierno. Ya el siguiente escalón es Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer, yo creo, pues el Partido Popular y Vox y cualquier persona decente con capacidad? Perseguir a eso. Es decir, Bolaños, si se reúne con un golpista, si ayuda a un golpista, mi opinión, y lo digo abiertamente, es que Bolaños es un delincuente. Es una opinión, es un sería presunto delincuente, pero mi opinión es que reunirse con un golpista para colaborar con él y para colaborar con su impunidad es un delito. A mí me parece que eso es un delito muy grave. A mí también me parece que se tiene que investigar. Además de una traición, por lo menos en términos semánticos, sino en términos yo creo que se penales. puede incluso, habría que ver si se sume en el tipo penal, pero no puede andar muy lejos. Entonces yo solicito, suplico a nuestros representantes, a la gente que digamos que les pagamos para hacer esto, que persigan a Bolaños, que le persigan judicialmente, que le demanden, que digan en Europa que se está pactando impunidad. Es que lo que a mí me parece, vamos a ver, en una situación como esta, y dices, los resortes de control
no quedan muchos, es verdad. Y dices, incluyendo, si hablamos del cuarto poder y todos los medios públicos que están al servicio del gobierno, Televisión Española es un sistema de propaganda machacón 24 horas al día, hoy en día. Vale, los resortes de control. El Tribunal Constitucional, el Senado. Tenemos una mayoría absoluta en el Senado. Tenemos los españoles la sensación de que el Senado está haciendo todo lo posible para ejercer el control sobre este gobierno. Yo tengo serias dudas, sinceramente. Pero la moción de censura es una figura que está en nuestras instituciones para presentar una alternativa de gobierno. Yo tengo derecho a, como ciudadano, que me den la mínima esperanza de que hay una alternativa de derecho. Me da igual que haya un señor que diga, es que no me dan los números. Me da igual. Yo quiero que usted salga y que usted diga, esto no es lo que es el gobierno de España. Yo quiero que usted proponga a los españoles que hay una alternativa. Y para eso, el problema es, hay una alternativa, porque es que la pasada legislatura, con muchos menos votos, un partido que es Vox, que entonces tenía 52 escaños, ahora tiene 33 y por eso no puede presentar, pero subió al estrado y dijo, señores, esto no tiene por qué ser así, puede ser de otra manera. Y luego sales y dices, entonces la gente te dice, eso es darle un balón de oxígeno a Pedro Sánchez. ¿Qué cojones va a ser? Perdón, ¿qué puñetas, qué corcholis va a ser darle un balón de oxígeno? Tú tienes que plantarte y darle en la cara, completamente, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Y hay que decirlo, y hay que ir a todos lados y decir en todos lados, dentro y fuera de España. Pero es que eso es una institución. Imagínese usted. Estás dañando la institución si no estás usando todos los resortes que te brinda la institución para hacer lo posible, y una de las cosas que sería posible es presentar una alternativa de gobierno y decir, y plantarle cara a todos y mirar directamente, efectivamente, a esos escaños que tienen de Castilla-La Mancha, etcétera, y hablar uno por uno y nombrarlos a uno por uno. Usted ha sido elegido en Ciudad Real y usted no sé qué, y usted, su presidente de su partido en Castilla-La Mancha es el señor Paje, y ustedes saben perfectamente que ese señor es un traidor a España y que ese señor y el vicepresidente se va a ir a entrevistar a Waterloo, y tienes que decirlo, y España entera tiene derecho a escucharlo, pero no puedes arrugarte y decir, no, es que no me dan los coños, que si te dieran los números serías presidente de gobierno. Carreras, ya lo sabemos. Hombre, claro. Y luego una cosa, bueno, dos cosas, pero a ver si me deja decir las dos, don Luis, no creo, pero... Yo tampoco lo creo. Pero hay que decir cosas donde no se dicen o donde más prohibido está decirlas. Quiero decir, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero alguna vez hablando con algún amigo que vive fuera o no especialmente informado de la realidad de España, los hechos más simples, es decir, pues mire, este señor estaba casado con la hija de un proxeneta y entonces parece ser que hizo una recaudación, el dinero parece que gran parte lo puso su suegro, es decir, con dinero de proxenetismo, luego su número 2 era un putero tal, y el otro, el hombre de confianza al que le alaba en su libro y tal, resulta que era el portero de un puticlub. Tú empiezas a contar esto y ya te paran y te dicen, pero esto no puede ser, no puede verse. Y dice, no, si todavía no he empezado. Todavía no he empezado a decir lo que ha hecho. Solo he dicho de lo que viene y lo que nadie discute. Fíjense ustedes que es un detalle tonto, pero cuando el otro día, ya no recuerdo si en la comisión del Senado o en el Parlamento, el presidente Sánchez fue preguntado por si su suegro había aportado dinero a su bancal de Rosas. Dice que no le constaba o que no lo recordaba. Dice yo no sé si mi suegro que está fallecido. O sea, no se atrevió a negarlo. No se atrevió a negarlo porque sabe perfectamente que se jugaba. No solo que eso ha sucedido, sino que puede. Sino que puede salir. A ver, antes de ir a la pausa publicitaria y luego nos vamos a hablar de Eurovisión y esas cosas. Un detalle curioso, ya hemos comentado esta mañana que han detenido al jefe antidroga de la Policía Nacional de Valladolid por quedarse con alijos de droga incautados. Resulta que el jefe antidroga es el marido de una política castellano-leonesa que fue procuradora en las Cortes de Castilla y León por Ciudadanos en su momento y fue de hecho secretaria tercera en las Cortes de Castilla y León y actualmente es portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Bueno, pausa publicitaria y seguimos. ...9:32 minutos, 8:32 en las Islas Canarias. No vamos a participar en Eurovisión. Resulta que España había dicho
antes del acuerdo de paz en Gaza, pues hay que expulsar a Israel y si no, no participamos. Entonces, pues ahora el mundo ha seguido avanzando, pero el tonto coge la linde y sigue. Aunque la linde se acaba, el tonto sigue. Y entonces ahora, pues por supuesto, Israel va a participar en Eurovisión y entonces dice España, pues nosotros no. Muy dignas. Bueno, pues bien. Pues no, pues se fastidia mi sargento y no tomo el rancho. Que decían entonces. No, lo que pasa es que me permito contar que a mi hija, con la que me intercambio música con frecuencia, pues le puse alguna vez canciones españolas en Eurovisión buenísimas y que además no habían ganado. Algunas no habían ganado y eran extraordinarias, pero algunas sí habían ganado, por supuesto. Y entonces mi hija y yo, que compartimos gustos musicales, aunque no todos, me decía, o sea que entonces se trataba de enviar canciones buenas. Dice, no, papá, es que no lo has entendido. No Eurovisión es otra historia, es una historia de yo qué sé. Y luego tengo que decir que yo, que detestaba Eurovisión, descubrí que la podía ver de otra manera, que era a través de Twitter. Es decir, la gente con la que yo interactuaba, resulta que cuando se encendía Eurovisión, lo que iba haciendo comentarios increíbles que se parecen, por ejemplo, a esas peliculillas alemanas que hay después al mediodía, en fin de semana, que daban en televisión española o algo, que son todas iguales más o menos y son un aburrimiento, pero siempre hace sol. Siempre hace sol y siempre hay un lago y siempre hay una pareja. Entonces, claro, es un rollo, salvo si esa película, mientras la ves, está siendo retransmitida por Twitter por mi querida Ignacia de Pano. Entonces va contando lo que de verdad ella ve en la película y te mueres de risa. Pues con Eurovisión pasa lo mismo. Claro, porque es un acontecimiento es una que ya ha dejado de ser. Y de repente sale un tío que no sabes si es tío, tía o tíe, pero luego de repente sale detrás un pavo real y tal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta gentuza, porque a mí lo que han hecho fomentando el terrorismo árabe en Israel y en fin, es eso exactamente. ¿Qué es esto exactamente? Esta gentuza juega con nosotros, o sea, lo que está haciendo son esas cosas en nuestro nombre. A mí en sí Eurovisión se pueden imaginar lo que me importa. Pero esta gentuza está jugando con el prestigio internacional de España, con la seriedad, con muchas cosas, con dinero, por supuesto, porque Televisión Española nos cuesta un congo y ahí está la inmoral de la Inchaurrondo, de Silvia Inchaurrondo, mintiendo y remintiendo y luego reclamando 250.000 euros al año. Porque yo lo valgo, ¿no? ¿Y para qué lo valga usted? Para negarle la realidad y para ser sumisa a Pedro Sánchez. Está, o sea, en un sitio ¿qué subvención acabo de oír esta mañana? No, yo no sé ya si lo ha dicho usted. Sí, dice usted por la alerta Charo. No. Es decir, que van a hacer un proyecto por el cual van a poner a gente a cobrar para combatir la utilización del término Charo en las redes. Bueno, eso es una vergüenza. O sea, eso no solo yo me he burlado de esto esta mañana, pero es que además es que la gente pasa dificultades económicas. Mucha gente pasa dificultades económicas. Nos estamos empobreciendo y las personas que están más arriba nos están empobreciendo y las personas que están más arriba en el estrato socioeconómico es que parecen no verlo. Pero es que he visto una cosa, corríjame, a lo mejor lo he escuchado en otra emisora, una subvención o un programa para fomentar o para animar a la masturbación en mayores de 60 años. Yo he oído que hay un programa que hace esto. De verdad que buscaré si esto es real, pero he oído esta mañana... Desde luego, si no nevero, even trovato. Claro, pero lo que quiero decir es que todo esto, la gente puede pensar, es que, señores, a mí me la refanfinfla, perdón, si un señor se masturba o no se masturba con más de 60 años, con menos, o si igual. Pero ¿qué tiene que hacer la administración en eso o en cualquier otra cosa? ¿Y qué tiene que gastar nuestro dinero en que el vecino del quinto se la menee o no se la menee? No es que sea asqueroso o lo que sea, es que está la gente... sin poder llegar a fin de mes, con un pluriempleo siempre que puede, tremendo. Porque hemos dado, por supuesto, parte del terreno de juego en el que estas personas han transformado ese terreno de juego es que el sector público es necesario, importante y que puede hacer lo que quiera. En el momento que tienes el dinero de la nación, el dinero a tu disposición, tú tienes iniciativa para hacer lo que te dé la santa gana. El dinero público está al servicio del gobierno. Claro, pero no es de los españoles. Claro. Los españoles tenemos lo que el poder nos permite tener después de nuestra principal obligación, que es la contribución a lo que ellos quieran hacer. El consumo de carne y pescado se ha desplomado.
y no se ha desplomado por una diferencia de gustos de los españoles, sino por una diferencia no de poder adquisitivo. Claro. Y entonces, cuando no se puede comprar la carne o cuando no se puede alquilar un piso, hay una reacción natural. Cuando vas a un piso y ves que piden por un piso pequeñito y no sé cuántos, piden una cantidad indecente. Y entonces hay una reacción natural que yo no juzgo, que es decir, ¡qué sinvergüenzas! ¡Qué sinvergüenzas! Me han pedido no sé cuánto por un piso. ¿Cómo que qué sinvergüenzas? Sinvergüenza es al que ha eliminado la propiedad privada y ha eliminado los incentivos naturales de una sociedad para construir vivienda y para dar vivienda a todo el mundo. Y resulta que el sinvergüenza es el señor que vende o Juan Roch, que lo que hace es intentar pagar bien y tal. No. Sinvergüenzas son los que arruinan el campo intencionadamente, los que ponen unos impuestos abusivos en todos lados, una regulación tremenda, los que regalan dinero a Marruecos y luego se lo gastan en animar a los mayores de 60 a masturbarse. Tócate la tal. El problema, estoy completamente de acuerdo, eso está sucediendo. El problema, insisto, y por eso yo... Y vuelvo a traer lo de la moción de censura. Es que a mí me gustaría que alguien me dijese que hay una alternativa. El único que lo puede hacer ahora mismo es el partido que tiene escaños suficientes para poder hacerlo. Y lo que me parece es que llega un momento en que sospecho que si este hombre sube, la alternativa que me va a proponer, la que yo creo que él está vendiendo a los españoles, por lo que cuenta y por lo que dice, no es la alternativa que yo esperaría, porque efectivamente habla usted de Inchaurrondo y dice tal, y no sé cuánto, y lo que gana y lo que se lleva y el disparate del dineral que tal. Es que el consuelo que creo que me ofrece Feijóo es que en lugar de Inchaurrondo va a poner a Vicente Vallés, por poner un ejemplo. Eso es lo que, y además creo que hay votantes de su partido que lo aplaudirían. Es verdad, es que yo no quiero una persona que me cuente lo que el gobierno quiere que me cuente, aún cobrándome un dineral de mis impuestos. Es que yo creo que me desmantelen ese negociado. Eso es lo que yo quiero. Claro. A ver si nos entendemos. Luego, entonces, llega un momento que no me vale la sustitución. Esos discursos de es que lo importante es echar a Sánchez, es que lo importante hay que acabar con el sanchismo. No, hay que acabar con este terreno de juego. El terreno de juego es un terreno de empobrecimiento. Nos están empobreciendo. Nos están empobreciendo, además nos están empobreciendo siguiendo unas directrices en las que participan los dos principales partidos de España, que las reciben desde Europa. Esa agenda es una agenda de empobrecimiento generalizado para todos los ciudadanos europeos. Nos están empobreciendo, están trayendo en España los índices. Yo el otro día vi un esquema y un gráfico sobre los inmigrantes que han entrado en España en los últimos, comparado con otros países de Europa. Me quedé boquiabierto, me parece una verdadera barbaridad. Se mire por donde se mire. La situación de muchos países de Europa, en ese sentido, en el sentido de sustitución de la población, es peor que en España, pero la evolución de la situación en España está siendo meteórica. Es meteórica, es una cosa. Meteórica. Y el problema que yo tengo es que es una cosa que puedes achacárselo al gobierno, pero es que miras al principal partido de la oposición y dices, es que están de acuerdo. Es que todavía, es que están de acuerdo con pero eso. sabes, Borja, a lo mejor me equivoco, pero sabes que igual que ya han cambiado el discurso porque se han dado cuenta de... Bueno, han cambiado el discurso, que no es lo mismo que cambiar realmente las políticas, porque ya hemos visto los discursos. Además, hay un discurso de Mariano Rajoy en una charla muy amigable con Felipe González que a mí me subleva cada vez que le doy, porque aparece de vez en cuando por X, que es el discurso de Mariano Rajoy, muy dicharachero y muy gracioso, diciendo lo primero que yo hice cuando llegué al gobierno fue subir los impuestos y el IVA no sé cuánto, dice. Y Felipe González, con toda la razón, le dice, habiendo prometido lo contrario. Dice, sí, claro. Y dice, jajaja. Y me callo el otro día, ¿cuál fue el evento del PP? No, qué tontería, claro. La manifestación de concentración. La concentración al lado de la Plaza España, el Templo de Voz. Que a mí me parece muy bien que vaya quien quiera hacer eso, que era una cosa del Partido Popular, me parece bien y me parece estupendo. Pero claro, dijo dos cosas que si ya una de ellas es poco creíble, la convierten en demasiado poco creíble. Que es que dijo, no recuerdo en qué orden, pero sí que con escasos minutos dijo que lo primero que voy a hacer en los 100 primeros días de gobierno, Rajoy lo dijo, es bajar los impuestos, y no sé si inmediatamente antes o después dijo que se sentía orgulloso y reconocía la labor de Mariano Rajoy. Es que lo siguen sacando. Claro, es que no es creíble. Si es que yo de verdad quiero, o sea, que los votantes, yo nunca me habrá oído, creo que usted tampoco lo hace, no sé, el decir a nadie, cuando me pregunta a alguien, ¿a quién voto?
que hay gente que cree que porque tú tengas un micrófono delante tengas Es obligación. ¿A quién voto? Y yo siempre digo lo mismo, vota a quien creas que representa más cerca de lo que tú quieres. Y entonces me dice, no, claro, pero porque es que, claro, como no va a ganar tal, no va a ganar cual y tal, yo le digo, mira, tu voto y el mío es estadísticamente irrelevante. Y eso nos da una enorme libertad, porque el voto individual es irrelevante. Lo que es importante son cuando son grandes cantidades. Así que el único consejo que te doy es que votes a aquello que te sientas cómodo en conciencia votando. No hagas cálculos, porque esos cálculos de que claro... Vota a quien te mire como Federica Mogherini miraba a Sánchez. La Unión Europea... Yo, perdone, no quiero criticar a su programa ni a sus conocidos. No voy a dar nombres y no voy a hacerlo reconocido. Pero en alguna ocasión, alguna persona, digamos, que ha estado en el Parlamento Europeo, se le planteaba una serie de temas, le planteábamos una serie de temas sobre corrupción en Europa, y entonces sus respuestas eran absolutamente lánguidas. Es decir, bueno, sí, la corrupción se está combatiendo fuertemente. ¿Cómo? Pues fíjese, ante la constatación de que se ha sobornado a varios diputados y que hay dinero catarí y chino sobornando a no sé cuántos, lo que se ha sido crear una comisión de estudios sobre los sistemas de... Pero estás hablando en serio. La Comisión Europea es un nido de corrupción. Si los sistemas de control en España funcionan como funcionan, ¿qué nos podemos esperar de lo que está pasando en Europa? Que es un día tras otro van aflorando noticias sobre a este con el dinero de aquí, el otro con el dinero de allá. Y luego, mientras tanto, además, estamos viendo lo que más importante que está sucediendo en el territorio del continente europeo, por supuesto, es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es esencialmente una tragedia como cualquier guerra para empezar, que hay gente que está muriendo y hay personas con absoluto y muy respetable ardor patriótico que están combatiendo por defender su nación, porque ha sido invadida por Rusia. Por las razones que a uno y al otro le parezcan. A mí me parece que es una invasión y que ahí se ha trasladado, ha perdido completamente cualquier razón que pudiese tener. En el momento en que tú entras con los tanques y cruzas la frontera, me parece muy bien. Y admiro profundamente a una persona que es capaz de ir al frente voluntariamente, que no todos los que están en el frente van voluntariamente, a combatir por su patria. Me parece muy bien. Pero luego, dentro de las altas esferas, etcétera, hay una persona de edad militar que es el presidente de esa nación, que ese sí que no va al frente a partirse la cara, etcétera y tal, que lo hemos convertido en el resto de Europa en una especie de Dios adorable. Es una versión en adulto de lo que hace años era Greta Thunberg, a la que todo el mundo recibía y tal, y todo el mundo quería hacerse una foto, porque es una foto que era como llevar una camiseta, decirme, yo me he hecho una foto con este señor, no sé quién es, cuando ya está por demostrar si antes o después, a la larga, no sale lo que tiene que salir a lo mejor. Pero allí es evidente y se está viendo que se está moviendo dinero y que se está... ¡Hombre! Y lo que puede llegar a... O sea, es un pozo negro tan oscuro y tal. Claro, quiero decir, lo primero que hizo Donald Trump fue parar aquello en Estados Unidos y decir, se acabó. Esto no puede seguir así. El dinero de los americanos no puede ser eternamente yendo a un sitio en el que mientras tanto los europeos están pagándole la guerra a Putin para que mientras tanto allí siga habiendo este tipo de... Entonces los americanos mandan dinero a Ucrania y los ucranianos mientras tanto van lavando dinero, no sé qué, a cuántos políticos... Y dices... ¿De qué manera está funcionando aquello? Pues eso es una cosa que está a la vista de todo el mundo. Que eso lo ha explicado y ha dado los datos una y otra vez un insigne comunicador, que es don Luis del Pino. Quiere decir que es que la guerra, perdón por lo insigne, que la guerra... Me habían llamado muchas cosas feas, pero comunicador. La guerra ha sido financiada por nosotros. La guerra está siendo financiada por nosotros. Claro. Y no estoy hablando de financiar a Ucrania. Estamos financiando a Rusia. A Rusia. Sí. Y sobre todo, la guerra no empezó... El principio de 2025, la guerra llevaba 3 años. Y empezó, y cuando empezaba que yo... Ahora se está hablando de acuerdos de paz, etcétera, porque Donald Trump, si hubiese llegado Kamala Harris, seguiríamos hablando de guerras y nadie se estaría hablando de acuerdos de paz. Pero hay 3 factores y solo los cito. El primero, que el presidente de los Estados Unidos entonces, Biden, era una persona que había estado implicada, pero personalmente implicada en la corrupción de su hijo en Ucrania, hasta tal punto que él mismo públicamente, como vicepresidente de los Estados Unidos, amenazó a Ucrania cuando era vicepresidente, diciéndole que si no destituía al fiscal general, dejaría de recibir todos los fondos de desarrollo que dependían de Estados Unidos. Y tuvo que destituir al fiscal general. ¿Por qué? Porque su hijo estaba cobrando... Ayer salió de la cárcel, fue liberado allí
lo estuve viendo en el tuit de Martín Tuitero, un agente que es el similar, que sería la UCO aquí, que había investigado, que estaban investigando asuntos de corrupción y que fue acusado de alta traición y de trabajar para el enemigo, etcétera. Estaba investigando la corrupción del gobierno ucraniano y le dijeron, este es un espía ruso, y le metieron en la cárcel. Y se ha pasado unos cuantos meses en la cárcel. Fíjese, pero ya no me interrumpa cuando yo le he interrumpido a usted. No, lo segundo que iba a decir don Borja es que, en segundo lugar, después de eso que he dicho, el presidente de los Estados Unidos, Biden, casi invitó a Rusia a invadir Ucrania. ¿Por qué lo digo esto? Porque dijo expresamente que Estados Unidos no intervendría si había una operación limitada en Rusia. En Ucrania. Esto fue ya lo último que necesitaba Putin para intentar lo que siempre ha intentado, que es convertir a Ucrania en un estado satélite. Claro, pero lo que quiero decir es que es más fácil, no digo que sea fácil, pero es muchísimo más fácil evitar que empiece una guerra que terminarla. Claro. Porque cuando ha muerto tanta gente, a los mandatarios... Cuando ya se ha desplazado territorio... Cuando se ha desplazado territorio, a la gente no le vale cualquier paz, no se resiste a perder territorios como es normal, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, se ha convertido en una cosa que es una genialidad de la propaganda, pero muestra cómo se puede manipular a la gente. Cuando alguien ha intentado parar esa guerra, que ha sido la administración Trump, resulta que se ha conseguido que los ciudadanos, y repito, también los ciudadanos de un nivel sociocultural alto, no estoy despreciando a unos y a otros, pero quiero decir que yo espero que las élites socioculturales pues tengan una capacidad de análisis. Y resulta que se ha conseguido que esas élites lo que vean es que el vicepresidente Vance le ha dicho, es un idiota porque le ha dicho que por qué no lleva traje, que es que Trump no sé qué, y nadie recuerda, ¿verdad? El papelón de la prensa aquí a principios de este año es memorable. Claro, y entonces yo puedo decir, mira, a mí me puede, salvo tres o cuatro excepciones. Claro, pero me puede parecer tosco, ¿no? Que Trump diga tal cosa, diga otro. Me puede parecer lo que sea, pero ¿recuerdas por qué exactamente no estás de acuerdo? Yo creo que la mitad al menos de los altos, en fin, de las personas con un cierto nivel sociocultural que odian a Donald Trump, no sabrían decir por qué están en desacuerdo con él en sus intentos de acabar con la guerra. Y además, ¿sabes qué te dicen, Borja? Perdona, cuando tú empiezas a decir esto, te dicen: pero el agresor es Rusia. Y tú dices, pero ¿quién ha dicho lo contrario? El agresor no es Trump, eso creo que estamos de acuerdo. Ni siquiera estaba allí para haber podido evitar la agresión. Pero no importa, porque te están diciendo, claro, es que Trump está ayudando a Putin. Sí. Las tácticas de Trump, que desde luego es un bastante mejor negociador que usted o yo, porque lleva todo... Bueno, normalmente el comentario cuando se habla de la administración, etcétera, es... todo lo que se pueda decir mal sobre lo que pueda estar haciendo el gobierno de los Estados Unidos, se utiliza la palabra Trump, Donald Trump, claro. Y cualquier cosa que pueda salir bien enseguida es alabar a Marco Rubio o alabar a Washington, pero nunca se nombra a Trump. Claro, pero sin embargo explicaba a Marco Rubio, que por cierto decía expresamente que la política del presidente Trump es una política en favor de los ciudadanos de Estados Unidos. Pero explicaba a Marco Rubio el otro día, es otro tema, pero es paralelo, como cuando se estaba negociando más intensamente, intentando conseguir la liberación de los secuestrados por Hamás, de los secuestrados israelíes por Hamás, las declaraciones y los movimientos de Macron y de otros líderes europeos consiguió, es decir, en cuanto dijeron que iban a reconocer el Estado palestino y que lo que sea, Hamás lo que hizo fue abandonar la negociación porque se veía que podía sacar más partido. Y ahora se han filtrado a través de Der Spiegel las conversaciones entre Starmer, Merz y Macron, comiéndole la oreja a Zelensky para que no deje que Estados Unidos siga con el proceso de paz. Mismo que hizo Boris Johnson hace tiempo. Y si se hubiese firmado la paz a principios del año 25, probablemente las condiciones en las que se habría firmado la paz para Ucrania habrían sido más ventajosas de las que pueden llegar a ser hoy y de las que seguro podrán llegar a ser dentro de un año. Sí, pero que los ucranianos tendrán mucho que agradecer a esas personas que se han empeñado en mantener la guerra viva. Eso seguro. Y al margen de Ucrania, también, ayer se firmó un acuerdo de paz entre Uganda y el Congo. Patrocinado por Donald Trump, que tiene tiempo para todo. Y ayer estaba sentado con los presidentes del uno y del otro, que llevan años. Yo he estado en Ruanda
en las montañas, en Uganda, perdón, en las montañas visitando gorilas, cuando fuimos a hacer un vídeo de promoción de la película de Tarzán y no sé qué, íbamos escoltados con gente que llevaba AK-47, no por los gorilas, que los gorilas pueden ser peligrosos, pero nos decían, no, es por la guerrilla ruandesa, porque entonces estaban en la frontera entre Uganda, el Congo y Ruanda y tal, es peligrosísima, aparte de ser unas montañas que hay que escalarse, que yo me las he escalado y es horroroso, pero para ir a ver a los gorilas... Mis tertulianos me sorprenden cada día. O sea, No. tengo tertulianos que escalan montañas en el Congo para ver además gorilas. ese tipo de quiero decir que ese tipo de guerras de poblaciones son de estas guerras que son absolutamente descarrizadas. Y ayer se firmó un tratado de paz, uno más que ha conseguido Donald Trump, y firmó un tratado entre... Pero no importa, porque Donald Trump es el malo, y cuando sale cualquier noticia de cualquier proceso de Claro. paz o cualquier logro, lo primero que hace el que lo oye, que no lo ha oído todavía, es por qué Donald Trump lo ha hecho muy mal. Tengo que escuchar a Claro. Antena 3, basta que no hace falta escuchar Bueno, Televisión Española claro, sí, para pero que me cuente por sí, qué sí. Donald Trump es muy malo, aunque haya conseguido que se dejen de matar. Es mejor ir a escuchar la COPE Doña o Antena 3 Carmen para que Carbonell. ese tipo de noticias le lo van a poner a caer. ¿Qué de un burro dicen mucho nuestros más allí. oyentes? Pues mire este comentario en el chat de YouTube de Pedro Tarumba H2M, que dice: la participación en Israel en Eurovisión y la desaparición de España es un indicador claro del incremento sustancial de la calidad de este programa, señores. Solo falta que cantemos. Como los Chiquilicuatres. Estaría maravilloso. La única razón por la que Radio Televisión Española realmente se ha retirado es porque saben que si vuelve a participar Israel y votamos, Vuelve a ganar. volvemos a ganar. ¿Y El el año voto pasado? popular vuelve a ganar Israel en España. Bueno, ya hay gente, Entonces, ya no quieren que intercambiando recetas por internet de Para cómo ver, se votar puede. por Israel este año, aunque pues aquí no se emita. Yo no he intercambiado recetas de nada, pero pido que se me habilite para votar a Israel en Eurovisión. Ah, pero eso es lo que te han intentado quitar. Yo el año pasado me dejé 20 euros. Que fíjese usted que yo no soy de esas que utilizan los SMS para nada. Pues 20 euros me dejé votando a Israel. En fin, la pregunta es la siguiente. ¿Qué le parece que España no vaya a participar en Eurovisión tras fracasar el intento de expulsar a Israel? 4 opciones. Bien, porque es un boicot a Israel. La segunda, bien, porque así no haremos el ridículo. La tercera, mal, es un gesto inútil. Y la cuarta, mal, es antisemitismo. La verdad es que ¿Qué votarían ustedes? La cierta es la cuarta, que es porque es una muestra de antisemitismo evidente de este gobierno, que lo tiene muy profundamente, pero la más divertida es la segunda, que es bien, porque así no haremos el ridículo. Sí. O sea, Lo que pasa es que Pero no es- nos dañan tanto. Sí, es una imagen. A ver, ¿y qué dice la gente? Tremenda. doña Yo Carmen? coincido al 100% con esta argumentación que ponéis encima de la mesa, que pone Borja Montoro, pero tengo que decirles que también hay un festival que organizamos nosotros en el Radio Televisión Española, que es el Benidorm Fest, que nos cuesta una pasta y que estaba pensado para elegir al finalista o a la persona que iba a Eurovisión. Bueno, pues nos lo vamos a ahorrar. No, se va a hace. hacer. ¿Y Ese dónde es el se hace? tema, que ojalá nos lo ahorremos. Pues no, se hace, se Ah, sí. paga Se y paga, se va a hace, celebrar ¿y qué en hacemos Eurovisión. con el Bueno, pues es cantautor? el ganador del Benidorm El Fest, vencedor. lo que era la herencia moderna del Festival de El premio será, Benidorm. le ofrecerán una cena con Pedro Sánchez o alguna cosa, o con Ábalos o con... Puede haber Pues poca- fíjese usted. poco concurso. Es como para retirarse, efectivamente. Bueno, le digo que de momento va ganando, como decían, esta argumentación está bastante bien tirada, con un 56% de los votos gana la opción de que está mal porque es antisemitismo, pero decía que estaba bien tirada porque la segunda opción más votada, con un 29% de los apoyos, es la de que está bien porque al menos pues así no haremos el ridículo. Hay un 12% que dice que es un gesto inútil y hay un 3% que dice que es boicot a Israel. Así que, don Luis, le voy a leer un par de comentarios que me encuentro en las publicaciones de YouTube. Este es de Bartolomé Martín, que dice que el problema de España es el comunismo que hay en las instituciones y el odio que estos desprenden, hablando de ese antisemitismo. Marijose Jim dice que también se excluya de los partidos de fútbol, de baloncesto, de los Juegos Olímpicos, ya que Israel competirá también, a que no tienen lo que hay que tener para sacarle de absolutamente todas las competiciones. Emotix 3. Yo 5-3. digo, si no participamos en Eurovisión porque participa Israel, no participaremos en ningún evento futbolístico u olímpico donde participe Israel, ¿no? Pues ahí está la argumentación. Bueno, aunque las federaciones deportivas son teóricamente independientes, yo creo que, o sea, quiero decir que, por supuesto que son antisemitas y son muchas Sí, más pero el cosas. Comité Olímpico Español, eso ya es... Claro, eso, sí, efectivamente. Pero lo que quiero decir es que harán lo que les conviene. Usted va a pedir coherencia, es que no, lo que harán es lo que dañe
lo que más se llama antisemitismo, lo que crean que alimenta el voto radical de la izquierda que está yéndose al PSOE, lo que daña a España, por supuesto lo seguirán haciendo, pero evitarán todo aquello que daña al PSOE. Esto es yo creo. ¿Sabemos si ahora en esta cumbre de Marruecos que ha habido recientemente, siendo Marruecos como es aliado de Israel, ha habido algún intercambio de posiciones o de posturas al respecto y tal? Sabemos si Marruecos... Creo que Sánchez ha dicho que Marruecos tampoco va a participar en Eurovisión en protesta por la no participación, por la participación de Israel. Bueno, ¿algún comentario más, doña Carmen? Este que os estaba diciendo de Motix 353, que dice, llevamos años haciendo el ridículo, sí, pero aquí hay intereses creados, estamos gobernados por una mafia y se hace lo que mandan ellos. Y un último comentario de Laura Joker, que dice que yo creo que España, si va a Eurovisión con el tema de la canción del verano, arrasamos. Y es verdad que en muchas ocasiones han ido con canciones así un poco tal, pero... Pues es verdad, es verdad. Doña Carmen, Pues yo propongo, deberíamos empezar a organizar algo para que en Eurovisión, no sé, salir a los balcones con altavoces mientras esté celebrando el Festival de Eurovisión con la canción del verano, para que se escuche bien en toda España. Y votarla. Y votarla. Y votarla. Doña Carmen, perdón, si me permite, el director, me ha pedido Manuel JF, que, por un mensaje, que es que no leo los mensajes directos casi nunca, que me ha pedido a usted, porque es la que manda y la que hace las cosas bien, que cuando hablen del tiempo, lo pide como favor, no como exigencia, vamos, como favor, que hable también del tiempo en Portugal, porque aparece el mapa, aparece Portugal y dice, es que Portugal no solo es que somos hermanos, es que entramos y salimos como si fuera nuestro país porque es parte de lo mismo. Bueno, ahí lo dejo. Pues a Manuel se lo agradecemos muchísimo. La información del tiempo nos la brinda la Agencia Estatal de Meteorología, que de momento solamente cubre España. Lo que pasa es que hacemos un esfuerzo muy grande por incluir, por ejemplo, a Canarias, que generalmente no salen los mapas, así como la información de Ceuta y Melilla, que generalmente en los últimos días Melilla está dando la temperatura más elevada, así que bueno, pues por lo menos traemos información de esas ciudades autónomas. Ni Francia ni Portugal están dentro de esa información. ¿Qué le cuesta a usted dar Portugal? Hombre, por desgracia no puedo cumplir con ese deseo. Muchísimas gracias, doña Carmen, muchísimas gracias, don Borja Montoro, muchísimas gracias don Asís Timmermans. Muchísimas gracias. Ponemos punto final a nuestra tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a decir que es importante saber escuchar y mirar para saber votar. Buenos días, don Paco. Abrazos para ese gran equipo de Mañanas en Libertad. Gracias. Ayer supimos que Antonio Navarro, secretario general del PSOE en Torremolinos, Málaga, fue acusado de presunto acoso a una militante socialista. De momento, ahí dejó el tema y continúo en la Costa del Sol. El Departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Mijas informa que, siendo el primer teniente de alcalde responsable de la seguridad por el partido Vox, don Juan Carlos Cuevas Dawson, nos informa ese departamento que Mijas logra ser el único municipio donde desciende la criminalidad en la Costa del Sol. Le deseamos que siga bajando la inseguridad en Mijas y le damos la enhorabuena a Vox por tener allí a una persona como don Juan Carlos Cuevas Dawson, empeñado en conseguir una total seguridad en el municipio. Cambio de argumento. Tengo a un amigo, Antonio Regalado, buen amigo, y que me consta que es un magnífico profesional del periodismo. Comento algunas de sus reflexiones. El triángulo Ferraz, Moncloa, Soto del Real va a resultar más tenebroso que el triángulo de las Bermudas. Ahora, precisamente ahora, Sánchez no podría convocar elecciones. Primero, porque tiene que neutralizar el vendaval informativo de los residentes en Soto del Real. Se irá alterando la verdad, mintiendo y negándolo todo. Y segundo, porque sin la Fiscalía y sin el Congreso, su hundimiento sería inminente. ¿Llegará a la primavera? Jordi Sevilla, exministro de ZP, promueve una plataforma para volver a la socialdemocracia. Hay que empezar a pasar página de Pedro Sánchez. Bueno, eso es lo que hay. Que tenga un buen fin de semana a todo el mundo. Y ya saben que el lunes, más y mejor. Punto final.